Y precisamente estamos con uno de los representantes de este sector, el sector afectado, que está todos los días en esta situación, Gustavo Rivadeneira. Nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto, buenos días. Gabriela, un placer saludarles y encantado de formar parte de este set para informar a la opinión pública boliviana. ¿Cuál es la situación, Gustavo? Sabemos del momento en el que atraviesan, hubo una inspección, se vio que no se cumplen, hay muchas contradicciones a los convenios que tendrían que existir entre Bolivia y Chile, pero a raíz de eso nos llama la atención, y está Chile en todo su derecho, obviamente, de seguir desinformando, ¿no? Bueno, en realidad hemos visto ese video con detenimiento y, bueno, igual que el resto de la población boliviana nos sorprendemos porque el sector de transporte de carga internacional los 365 días del año visitan estas terminales portuarias. Y quisiera yo mencionar dos aspectos con referencia al almacenaje gratuito por más de 365 días que manifiesta en su comunicado. Para nosotros eso es una gran sorpresa, una falta de verdad, porque yo quisiera explicar de una forma, no sé si didáctica, pero de la forma más clara posible. Adelante. Cuando llega mercadería al puerto de Arica y el importador muchas veces no cuenta con los recursos para poder realizar el traslado y la nacionalización de esta mercadería en Bolivia, se hace una solicitud de internación de mercadería a los almacenes que están en el interior del puerto, ¿no? Donde le da la posibilidad de que el importador o el usuario de esta mercadería tenga los 365 días para poderlos almacenar hasta poder contar con los recursos y poder realizar el proceso de importación. Esto no ocurre porque constantemente el monooperador privatizado de la terminal portuaria anda denegando este tipo de solicitudes. Por consiguiente, los equipos que nosotros manejamos para la unitización de carga son los contenedores, y estos contenedores tienen un tiempo de vigencia para poder ser operados entre lo que es Chile y Bolivia, ¿no? Y ese tiempo son de 21 días. Por eso nos extraña un poco cuando escuchamos y nos dicen que tenemos 365 días. Sin costo, además. ¿No? Sin costo y libres para poder almacenar la mercadería de ultramar que viene hacia nuestro país. Gustavo, mire, son tantos los puntos que yo recuerdo haber mencionado cuando llegaba la comitiva boliviana, recuerdo usted el 17 de julio, 18, a verificar precisamente los puertos chilenos. ¿Cuál es la situación a raíz de ello? ¿Cambió en algo? ¿No cambió? ¿Existen compromisos que están escritos en los convenios, en el Tratado de 1904? Pero desde la carretera, si veíamos en las imágenes, no eran de las mejores, considerando la tecnología que tiene Chile también en sus carreteras. ¿Qué pasa ahora a partir de este 18 de julio? Bueno, Chile en primer lugar indica que ha invertido 100 millones de dólares para el ingreso o el acceso a las vías, a los puertos. Esto en esta comisión se ha podido determinar de que la carretera no es óptima, no cumple las condiciones que exige el comercio internacional boliviano. Son carreteras totalmente dañadas, con mucho bache, y obviamente esto afecta a los intereses de nosotros como transportistas, porque obviamente la capacidad de desgaste de nuestro medio de transporte se reduce. Paralelamente a eso, han venido incrementando una serie de fiscalizaciones con mayor frecuencia después de la visita, pero Chile vuelve a incurrir en un mismo error. ¿Por qué? Porque estos controles que realizan por conceptos de permisos ocasionales o complementarios no están contemplados dentro del Tratado de 1904, pero sí están dentro del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, que Bolivia y Chile son países que han suscrito esta determinación. Pero esto exime la obligatoriedad del cumplimiento de la TIT, porque existe una norma superior, que es el Tratado de 1904, que obviamente hace de que se respete el tratado y obviamente nosotros tengamos que ingresar libremente al puerto de Arica a través del permiso originario que es emitido por el Viceministerio de Transportes y la Aduana Nacional de Bolivia.
La situación no ha cambiado, no se ha mejorado entonces. De repente estas inspecciones que usted menciona. Bueno, en realidad estas inspecciones se las han venido realizando con más frecuencia, pero también tenemos que manejar un equilibrio en nuestra declaración. Es de que si han logrado aperturarse los garajes, ¿no? Evitando las exigencias que habían planteado para que vuelvan a reabrirse. Y esto obviamente ha bajado la tensión en el sector. En su momento. ¿Qué pasa en adelante, don Gustavo? Ustedes, bueno, existe, le decía, los tratados, el famoso libre tránsito, que como sector siempre pide, ¿no? que exista ese trato igualitario, ese trato preferente, en este caso no es igualitario, preferente. Han tenido acercamiento, una reunión pendiente, recuerdo, hace semanas, tenía que existir una segunda parte con los representantes también de Chile, acá en Bolivia, en que quedó el incremento de las tarifas. Bueno, tengo entendido de que han llegado una comisión del puerto chileno a hablar con la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia con referencia al tema del incremento de tarifas. No tenemos el resultado de estas conclusiones, pero consideramos de que es necesario encontrar un acercamiento para poder ajustar este tipo de vulneraciones que se está haciendo al tratado y al libre tránsito, considerando de que gran parte de los países sin litoral tienen beneficios en cuanto a las importaciones y a las exportaciones de acuerdo al derecho marítimo. Pero Bolivia, si bien está inmerso en esa situación, no tenemos que olvidar que nosotros éramos un país que contábamos con costa pacífica, que hemos sido invadidos y de que obviamente esto tiene que generarnos ciertas ventajas competitivas para el manejo y el acceso al mar. Sin duda, don Gustavo, esto se viene todavía, el cumplimiento del libre tránsito, en que quedó el libre tránsito. Ustedes son los que están todos los días en el sector buscando que se respete aquello y que a través de las mismas autoridades pues se vaya a cumplir. No les han comunicado nada sobre las tarifas. Nos imaginamos que en los siguientes días, tenía entendido que existía una segunda reunión, aquello todavía no se ha concretado. Hemos hablado con el señor, por ejemplo, David Sánchez, nos decía todavía no. Hay que ver hasta qué punto se llega, porque esto tiene que incluir a Bolivia dentro de las... No, naturalmente, porque ellos son los que están operando o están administrando la terminal portuaria, algo que desde nuestro punto de vista es una vulneración también al Tratado de 1904 y al libre tránsito. ¿Por qué? Porque le han quitado la hegemonía, la autonomía que tenía la Administración de Servicios Portuarios en cuanto a la administración de los volúmenes de carga que salen e ingresan hacia nuestro país. ¿Ustedes han encontrado las vulneraciones al sector? Sí, han habido muchas, ¿no? Desde el mismo trato humanitario que han recibido nuestros conductores en los pasos de frontera, hasta el cierre de los garajes y una serie de actos discriminatorios que se van generando al interior de la terminal portuaria de Arica. Por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de poder cargar una mercadería con destino a Bolivia con previa planificación, muchas veces ellos priorizan el descargue de los buques a su plataforma de puerto y obviamente dejan descuidado el carguillo de las unidades de transporte. ¿Por qué? Porque obviamente el buque les va a cobrar un porcentaje por las demoras. En cambio nosotros como transportistas simplemente dejamos pasar por alto esta situación. ¿Qué es lo que ustedes en costos tienen que ir pagando? ¿En qué aspectos, en qué puntos dentro de este proceso que sigue? Bueno, uno de los costos que pagamos es el tiempo, las planificaciones y esa demora en cuanto a la demora de planificación para nosotros significa un costo operativo por la estadía del conductor en el puerto de Arica, ¿no? Es un día más de viático y a veces se demoran hasta 2 o 3 días. Paralelamente a eso, ellos han generado tarifas por conceptos de cargas peligrosas o cargas IMO. Y esto también es un tema que tenemos que
conversar y dialogar. ¿Por qué? Porque ellos dicen 365 días libres de que la mercadería tiene que estar en el puerto. Gustavo, vamos a estar pendientes de esta información, vamos a estar muy pendientes también este tipo de datos que es bueno siempre aclararlos, ¿no? Recordarlos. Sabemos de las vulneraciones, recuerdo después de la inspección 25 se mencionaba contravenciones al tratado, al libre tránsito y esto es permanente porque es una política comunicacional también de Chile que lo decía al inicio, está en todo su derecho, pero los bolivianos tenemos que estar informados de lo que sucede y esto darlos a conocer, cómo se han presentado estas denuncias de irregularidades a los organismos que corresponden. Así es, lo único que nosotros pedimos es de que el gobierno chileno pueda acercarse a nuestro gobierno para poder sentarse en una mesa y poder dialogar y buscar las soluciones a todos estos problemas que se han venido dando después de estos incumplimientos que Chile frecuentemente realiza. Muchas gracias. No, Gabriela, el agradecido soy yo. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Le proponemos una breve pausa. Ya retornamos con Audio y la entrevista.